¿Estás cansado de pagar cable? ¿Quiere ver todos los canales del mundo gratis y en HD? Hoy te enseñaré cómo construir una antena casera que desbloquea todos los canales y no pagarás un centavo. Necesitaremos un fondo de una bombilla. Esto es opcional. Acá tengo un tipo de bombillo tipo LED. Le quitamos el cover y lo vamos a reutilizar en nuestro proyecto. Necesitaremos un aislante. Puede ser un pedazo de madera o de plástico, igual al diámetro del cover que consigamos. Por cierto, no te limites, puedes utilizar hasta este cover o base de bombillo plástica. Observa, es más pequeña, pero también te sirve. Ok, me imagino que ya conseguiste esta pieza y conseguiste un pedazo de plástico. Lo que debe de hacer es simplemente colocarlo de esta forma y trazar para sacar un círculo. No tiene que ser perfecto. Lo importante es que pueda ser introducido en la parte interna del cover. Entonces esto debo de cortarlo por medio de una sierra. Voy a preparar una plantilla para hacer un pequeño trazo. El cover tiene 8 centímetros, mitad 4. Entonces debo identificar el centro del cover, que son 4 centímetros. Y voy a colocar aquí como si fuera un compás para hacer una regla y que me marque y sea más fácil de sacar la pieza. Fíjense qué nítido quedó ese corte. Eso es para que vean que esto no tiene que quedar necesariamente perfecto. Pero voy a coger un pedazo de lija, perdón. Le voy a dar lija para tratar de que quede lo más uniforme posible el retorno. Estamos de vuelta. Fíjense qué hermosa quedó. No crean que soy inexperto. Simplemente le dediqué un poco de tiempo fuera de cámara, aproximadamente 10 minutos. Por medio de un taladro la hice. Entonces miren cómo queda. Me encaja en la parte interna. La puedo pintar si deseo para que se vea muy bien, pero eso retrasaría este contenido. Bueno, ya teniendo la base, que era lo que me interesaba, vamos a pasar a la parte más importante, que son los elementos que van a trabajar aquí. Vamos a necesitar este conector que ven para hacer la conexión del cable coaxial y de los elementos de nuestro proyecto. También vamos a necesitar tubo de aluminio o de cobre de 6 milímetros de diámetro. Este tubo puede alcanzar incluso los 10 milímetros de diámetro. No te limites, búscate un tubo suficientemente largo. Yo te voy a dar la longitud total más tarde, pero mientras tanto ya sabes que necesitamos tubo de aluminio. Sería importante que busque un pedazo de tubo de aluminio de 10 milímetros. Esto es, mientras estaba recostado, estuve pensando en un pedazo de tubo y te voy a mostrar más tarde en qué lo vamos a necesitar. Pero es importante que lo consiga. Si no lo consigue, yo te voy a dar otra técnica que podría utilizar. Corte del tubo. Una herramienta para cortarlo, lo que tú consigas. Entonces vamos a cortar un pedazo de 27 centímetros de longitud. Entonces estamos utilizando en este corte 27 centímetros, que equivale a media onda para la frecuencia de 540 MHz. Cortamos. Y lo vamos a guardar. Debemos de cortar ahora 2 pedazos más. Entonces debo de enderezarlo
con mucho cuidado, y más tarde entonces le doy el toque para aprovechar la mayor cantidad de tubería posible. Ahora vamos a cortar la siguiente medida: dos pedazos de 36 centímetros cada uno. Volvemos y colocamos la cinta y vamos a marcar acá, y vamos a cortar dos pedazos más. Enderezo el tubo nuevamente. Este tubo es de refrigeración, fíjense. Este tubo me lo regaló mi hermano de un aire acondicionado averiado, porque la tubería estaba pichada, y él me regaló esta tubería para que hiciera un proyecto de antena. Ahí tengo mi 36 centímetros, marco y concluyo de cortar esta sesión. Por cierto, si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. También que active las notificaciones para que sea de los primeros en recibir la notificación al momento de subir un contenido nuevo. Guardaré el excedente para un futuro proyecto. Ahora voy a proceder a darle un poco de brillo para limpiar un poco los tubos y tratar de enderezarlo lo mejor posible. Una técnica que te voy a dar para que puedas enderezarlo fácilmente los tubos si están doblados es la siguiente. Te puedes buscar una regla plana y entonces en el piso o en una superficie plana haz esto con el tubo y él se va a ir desplazando en todo el cuerpo y va a quedar derecho. No lo voy a hacer porque ensuciaría aquí la mesa de trabajo. ¿Qué opinas de cómo quedaron mis varillas? Un poco de lija o de brillo de cocina, y como te dije, con la técnica de la madera la pones derecha de esa forma. Entonces ya tenemos prácticamente todos los materiales disponibles y es momento de comenzar a ensamblar nuestro proyecto. Primero, vamos a identificar el centro de la primera varilla, que son 35 centímetros, porque recuerdo que eran, 13.5 centímetros, que eran 27 centímetros. Entonces la mitad de 27 centímetros son 13.5, mitad de 37. Ese es el centro. Entonces también debo de identificar aquí el centro de esta pieza. Identifico el centro aleatorio aquí y debo de colocar esa varilla fija en ese punto. Por eso tomé el centro y ahí debería de quedar. Entonces para esto puedo utilizar dos tornillos, 1 y 2. Entonces, identificado el centro, me desplazo un poco hacia ambos lados y aquí puedo hacer esto para poder hacer los agujeros fácilmente. Entonces aquí voy a utilizar una barrera para perforar. Ok, entonces para sujetarlo puedo valerme también de remaches y sustituirlo en mi caso en vez de tornillo. Entonces voy a utilizar los remaches para economizarme el uso de los tornillos. Ya tengo un agujero previo, lo completo. Entonces para que queden alineados debo de colocar el primero. En mi caso, como le comentaba, voy a utilizar remache. Lo voy a colocar aquí. Fíjate cómo sale la cabeza. Y aquí
Simplemente debo de sujetar por medio de la remachadora. Tenemos el primero, no importa, enderezamos, validamos que quede lo más centrado posible, ahí está. Y vamos a hacer ahora el otro barreno para poder ubicar el otro remache. Lo voy a dejar acá para perforar. Tomo otro remache y lo coloco. Y finalmente vamos a limpiar la remachadora. Y vamos a poner el otro. Vamos a limpiar para continuar con el proyecto. Limpiamos el área de trabajo y ahora nosotros debemos de realizar perpendicular a esa línea desde el centro 2 agujeros. Fíjate, perpendicular formando 90 grados. Vamos a hacer 2 agujeros para cruzar los tubos que tenemos aquí. Estos tubos en ningún momento pueden hacer contacto con esta varilla. Entonces podemos marcar, fíjate, tiene agua todavía porque lo lavé. Y me da la línea. Entonces yo tengo que hacer unos agujeros, por aquí me dice que está el centro, ambos, pero que no toquen. Y a la misma distancia para que no queden uno más separado del otro. Ok. Voy a validar. Voy a hacerle una marca con el mismo cuerpo. Ahí está. Y ahí voy a cruzar la barrena para ir taladrando hasta cruzar el tubo. Que quede fíjate. Eso mismo, voy a aprovechar esa barrena antes de desmontarla y voy a hacer el otro. Voy a medir la distancia para que ambos queden igual. Tiene 9 milímetros. Perdón, vamos a validar bien. Sí, tiene 9 milímetros desde la orilla. Entonces, como son 9 milímetros, aquí coloco y trazo la línea. Entonces ahí va a quedar el otro agujero idéntico a este. Nítido. Listo, entonces ya lo hicimos. Esta varilla tiene 6 milímetros, entonces debo de hacer una perforación de 6 milímetros. Vamos a ver si consigo la barrena que anda por la barrena tiene que ser aproximadamente de 1/4. Voy a verificarla. Efectivamente, esta barrena tiene 6 milímetros de diámetro. Ok, muy bien. Tiene aproximadamente, como es de 1/4, 6.2 según el calibrador. Déjeme validar la varilla. La varilla tiene... Bueno, vamos a ver si tenemos suerte y no pasa floja. Si pasa floja, lo que hago es que la remacho un poco la varilla en el punto donde va a rozar para que ajuste. Procedemos a hacer el agujero con calma.
procedo y limpio nuevo. Validamos nuestra varilla, fíjate. Perfecto. La varilla, fíjate cómo entra ajustada, que era lo que yo necesitaba, mira. Voy a retirarla y podemos dar un poco de lija para quitar la parte excedente. Voy a utilizar mi taladro con mi Dremel. Continuamos. Por cierto, a mis amigos que están suscritos como miembro del canal, estaré subiendo este dibujo con todas las medidas y detalles en los próximos días. Le llegará unas notificaciones para que ustedes puedan ver el dibujo puesto en formato PDF y las imágenes en PNG. Paso a paso para que ustedes vean todas las medidas que estamos utilizando en este proyecto junto con su diagrama. Si aún no lo ha hecho, lo invito a que se suscriban. Los miembros del canal son personas que apoyan este canal con donaciones que sirven para comprar materiales gastables. Si te sientes motivado, puedes hacerlo en este momento suscribiéndote como miembro al canal y vas a conseguir las plantillas y los diseños que ya tenemos propuestos en el canal. Es una forma de ayuda. También, si desea hacer alguna colaboración con el canal, puede hacerlo a través de la Supergracia, que están disponibles y habilitadas en este canal. Sería de mucho agrado. Entonces vamos a continuar. Miren, vamos a doblar la primera varilla. Lo ideal sería doblarla en 13.5 centímetros, es decir, un cuarto de onda de esa medida que tenemos aquí. Pero resulta que al nosotros desplazar estos agujeros por donde vamos a introducir el tubo, si le damos los 13.5 centímetros, esta varilla va a quedar más larga que esa. Entonces, lo que hago es que mido acá la orilla y la resto aquí. Entonces, simplemente tomo ese punto de referencia que está ahí y lo coloco aquí en la orilla. Tomo la otra varilla y debo de hacer lo mismo. También lo puedo hacer con esta que está aquí. Ahí están mis dos elementos idénticos. Vamos a introducirlo de forma contraria. Fíjense, de forma contraria. Hasta llegar a este punto, pero por la parte exterior. Ahí está, miren. Y ahí debo de hacer un giro de 90 grados. Eso me garantiza que estas varillas van a tener, esto me garantiza que estas varillas vayan a tener la misma longitud. Ese proceso debo de realizarlo también con este. Ahí está y doblo. Ahora lo coloco de esa forma. Nítido. ¿Qué le parece? Ya aquí tenemos la base de nuestro proyecto. Si te queda un poco flojo, solamente tienes que hacerle un poco de presión a la varilla en la parte que se introduce aquí y vas a ajustar. Esas gotas que están acá es de sudor, señores. Estoy sudando porque no puedo tener un ventilador encendido debido a que se mete un sonido a través del micrófono y es muy molestoso. Entonces, vamos a continuar. ¿Recuerdan estos aligners de 10 milímetros? Fíjense que bajan acá. Ok. Yo necesito dos pedazos de aproximadamente 1 centímetro. Cortatubo aproximadamente 1 centímetro, lo que tú consigas de ello. Lo vamos a cortar 2 pedazos.
corto y te muestro los dos pedazos al final, porque si no se va extendiendo el video. Entonces te muestro el otro pedazo. Aquí tenemos los dos liners. Introducimos A y B. Ready. Te vas a preguntar cuál va a ser su función. Pues la vamos a conocer a continuación. Vamos a buscar cable eléctrico. Vamos a sacarle punta. Vamos a cortarlo por la mitad. También le sacamos punta en los extremos. Y listo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta pieza? Retiro una. Es desenvolver el cable de un lado, cruzarlo de esta forma. Puedes sacar la hebra más larga si deseas. Lo cruza de esa forma. Aquí lo enrolla. Observan. Lo cruzan por dentro. Lo introducen de nuevo. Y aquí, por medio de un alicate, vamos a hacer presión para cerrarlo. Vamos a colocar el otro antes de cerrarlo. Vamos a sacar más punta de este lado. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Ahí están. Estos serán los puntos de unión de nuestro proyecto. Es importante ahora, por medio de otra herramienta, un alicate, como te mencioné, lo sostiene aquí y vamos a apretar. Perfecto, miren cómo quedó. Ahí queda unido, no necesitamos tornillo y esto le da rigidez y evita que se desplace hacia abajo el elemento. Entonces tomamos el otro y hacemos ese mismo procedimiento. Perfecto, ahí están. Ahí está la unión de nuestra antena. Ahí podemos ponerle un poco de silicón al final. Entonces, ahora vamos a tomar nuestra pieza y debemos de hacer una perforación, ¿lo ven? Donde sobresalen las puntas, aquí. Entonces voy a utilizar un cautín o soldador de estaño. Entonces aquí tengo un cautín y donde están los tubos, ahí debo de calentar para hacer la perforación.
Ahora completo de hacer los agujeros. Y termino de abrir. Validamos. Bien. Entonces, en la misma dirección que se encuentran los cables, voy a proceder y voy a hacer un agujero adicional aquí para colocar este conector que servirá para hacer la conexión del cable coaxial que llega hacia el televisor. Lo vamos a colocar aquí. Volvemos y buscamos nuestro soldador de estaño y vamos a perforar ahora aquí. Este agujero debe de ser de este diámetro. Vamos a ir limpiando para que no se dañe. Voy a desmontarlo para hacer este proceso debajo y te voy a mostrar al final cómo ha quedado. Ok, este es el objetivo, introducirlo por el agujero y terminar de colocar aquí el conector. Mientras más ajustado queda, mejor, porque al momento de nosotros colocar el cable coaxial acá, esta pieza tendrá rigidez. Si te queda un poco flojo y dispone de una tuerca, la coloca en la parte interna. Entonces, ahora el proceso que sigue es el siguiente. Tenemos que hacer la conexión aquí de los elementos. Por eso dejamos estas conexiones un poquito largas. Entonces aquí vamos a introducirla de esa forma. Y aquí vamos a hacer la conexión ahora. En este punto de los elementos. Le vamos a colocar un poco de silicón caliente para evitar que ellos puedan aflojarse y hacer contacto uno con otro. Este debe de introducirse en el centro . Ahora vamos a ponerle silicón para cuando lo introduzcamos quede bien y no se afloje.
Vamos a dejar que enfríe el silicón que le hemos aplicado y vamos a aprovechar y le vamos a colocar, como le había dicho anteriormente, aquí en estos puntos para evitar que se estén moviendo los cables y puedan desprenderse. Entonces dejo que enfríe y retorno en breve. Antes de concluir y sellar donde nuestro silicón ya ha fijado las partes, quiero verificar que todo está funcionando correctamente. Para ello utilizo un tester. Lo pongo en la escala de continuidad. Vamos a escuchar el sonido. Entonces, estas varillas son estas. Cuando yo estas dos varillas, si las coloco aquí, no pueden sonar. Es decir, hay un buen indicio porque la conexión aquí ha quedado bien. Luego voy a validar. Perfecto. Hay continuidad aquí con la parte de la rosca. Ahora con el centro. Debe de hacer continuidad acá. Muy bien. Perfecto. Todo esto está nítido. Entonces yo puedo completar de sellar ahora mi antena. Vamos a sellarla juntos. Simplemente debemos de terminar de bajar acá. Acoplarla aquí en nuestra base. Nítido. Esto no importa acá, porque esto lo vamos a trabajar ahora. Lo importante es acoplarla aquí, que quede bien. Fíjense, no necesito aplicarle ningún pegamento nuevo. Y ahí ya tenemos casi nuestra antena realizada. Ahora debemos de tomar unas medidas que te voy a dar. Vamos a medir ahora 13.5 centímetros, equivalente a un cuarto de onda. Para la frecuencia ahora déjeme verificar ahora para darle el dato correcto en el análisis. Perfecto. Ahora 13.5 centímetros. Vamos a colocarle acá la cinta. 13.5 y como le comentaba, desde este punto, acá estamos trabajando ahora en la frecuencia de 590 MHz, porque habría que sumarle 9 centímetros más que tengo de diferencia entre este punto y este, lo que hace que esta antena trabaje en la frecuencia UHF a partir de los 470 MHz, corriendo hasta los 704 MHz, incluyendo banda VHF a partir de los 170 MHz. Aquí donde está, debemos de asegurarnos esa línea que está aquí y debemos de hacer un ángulo de 45 grados. Si no tiene un transportador para esta línea, yo te voy a dar la medida del ancho que debe de tener. Entonces lo abrimos así, ambos deben de quedar abiertos a la misma distancia de 210 milímetros. Ok, valida que estén idénticos. 210 milímetros. Y ahí está. 210 milímetros tenemos. Entonces, esta antena está diseñada para ver canales análogos y canales digitales. Para la televisión nueva, moderna, tipo LED, tipo Smart TV, plasma, y también para los televisores antiguos, cacones, análogos, de los viejos, como les suelen llamar. Esta antena puede ubicarla en el interior de tu hogar o puedes montarla fuera de tu casa. La he hecho así para hacer la prueba en la parte interna, ubicando mi antena de esa forma, ya que estos elementos sirven de base.
Es muy importante que estos elementos no lo coloquen en una superficie de lámina de metal, porque va a haber continuidad entre todos los elementos y entonces la antena no va a funcionar. Aquí podemos aplicar un poco de silicón para darle cierta rigidez a los elementos estos acá que se podrían mover un poco. Vamos a hacer la demostración de nuestra antena. Ahí está, ubicada en ese punto. Por aquí tengo el cable coaxial que viene ya de la instalación previa que hice en la entrada del televisor. Entonces voy a ubicar en un punto la cámara. Fíjense que no tenemos señal. Vamos a retroceder un poco y si yo coloco aquí, enrosco, llega la señal al televisor. Fíjense, solamente lo tengo aquí colocado. Si yo desconecto el cable, se pierde la señal. ¿Ven? Entonces, vamos a fijar la cámara en un punto para hacer la prueba. Voy a hacer la conexión de la antena. Tengo el cable aquí en las manos. Vamos a subir, que se pueda notar el TV. Más tarde terminamos de orientar. Llega la señal cuando conecto. Bien, vamos a ubicarlo entonces por acá. Ahí creo que se ve bien, ¿sí? Entonces vamos a dejarlo en la TV ahí. Y vamos más tarde entonces a tomar el móvil con la mano para hacer la búsqueda de los canales. ¿Qué le parece? Entonces, vamos a ver. Nítida, ¿verdad? Esta es una antena, como pueden ver, que la hemos realizado con los tubos de aluminio, lo cual dan o garantizan una mejor calidad en la señal de nuestra antena. Vamos a cambiarla de espacio para que ustedes puedan observar cómo la antena está recibiendo los canales. Si deben de moverla un poco para orientarla, lo pueden hacer. Canales análogos. Fíjense con qué calidad se ven esos canales. Nítido, ¿verdad? Entonces esa es la antena que yo le he ofrecido en el día de hoy. Una antena de mejor calidad de la que hemos hecho anteriormente. Si aún no lo ha hecho, te invito a que te suscribas al canal JM Actualidades. Fíjense cómo mejoraron esos canales ahí. Yo tomo ese canal de parámetro. ¿Qué diferencia, señores? ¿Qué diferencia? Como les decía, solamente tienen que ir buscando la mejor posición de la antena.
Perfecto. Increíble, señores. Así que lo invito a construir este proyecto. Saben que se tiene que tomar un poco de paciencia realizándolo para que las cosas queden bien. Excelente, señores, excelente. Con esta antena podrás disfrutar de televisión gratis en cualquier parte del mundo, sin excepción. Una antena hecha bajo los parámetros y normas internacionales. Perfecto, señores. Yo creo que esa antena cumple con las metas en el día de hoy que nos habíamos propuesto. Vamos a quitar el celular acá y vamos a verificar. Ahí está nuestra antenita realizada. La conexión, cómo quedó instalada. Cómo se ve ese canal, excelente. Excelente señal, señores. Sorprendente, increíble. Aquí está conectado el cable. Viene el cable así, descarga así. Bueno, vamos a hacer la desconexión. Finalmente, vamos a hacerlo ahora contrario. Vamos a hacerlo aquí. Traigo el cable, aquí está la punta. Se frisa la señal. Fíjense que se quede estática. Bajamos el cable y ahí nos encontramos con nuestro proyecto del día de hoy. Si te gustó este contenido, regálale un like. Suscríbete al canal JM Actualidades. Quiero saber tu impresión, qué opinas de este nuevo proyecto que hemos realizado hoy. Así que nos vemos en una próxima entrega. Gracias.